Bueno, Iván, antes que nada no es ninguna molestia, todo lo contrario, es nuestro trabajo y bueno, y también está bueno de vez en cuando explicar en los medios lo que uno viene haciendo ya desde que empezó la pandemia, ya por el 20 de marzo. Ujú. Actualmente, bueno, como todos saben, no hace falta que lo explique yo, se complicó mucho acá en la zona por algunos contagios que hubo por gente de afuera, que contagió a gente del pueblo, y en el pueblo, como sabemos, eh, no la mayoría de los habitantes están acostumbrados a cumplir con los protocolos de bioseguridad, las normas, etcétera. Es molesto también, también uno piensa que ya desde el 20 de marzo que estamos adentro, estamos con toda la medida, con los barbijos, con los protocolos, etcétera, y realmente tampoco se le puede exigir mucho más a la gente cuando hace ya muchos meses que estamos con una exigencia importante con respecto a las medidas de bioseguridad. Yo creo que, bueno, es hablar con el diario del lunes, pero yo creo que Claro. empezamos con una cuarentena muy estricta el 20 de marzo y ahora que cuando más estricta debería ser, la gente ya está cansada y es inexigible, digamos, hoy por hoy. Aunque estamos en el peor momento y es cuando más deberíamos estarnos cuidando. En marzo y abril, Agustín, se cerraron casi todas las cosas, no había permisos y ahora que tenemos picos hay más Tal permisos, cual, ¿no? exactamente, exactamente. En marzo arrancamos con una cuarentena fase uno como se le Mm. dice. La gente casi no se animaba a salir a la calle, cuando había muy pocos casos a nivel país. No solamente acá no había ninguno, y a nivel país había muy pocos casos. Por eso debería haber sido una cuarentena inteligente, como le llaman. La gente que tiene poco riesgo, como son los jóvenes y sin antecedentes, están en la calle, y los de riesgo quedarse en su casa. Hubiese empezado así. Y ahora que tenemos pico de contagios, sí, volver a empezar con una fase uno o algo por el estilo. Pero bueno, ya las cartas se estuvieron sobre la mesa así desde un principio. Y bueno, ahora ya es medio difícil, como les decía, explicar a la gente. El mismo personal de salud ya también está cansado un poco. Claro. El personal de salud, por más que acá todavía no ha habido muchos casos en las instituciones de salud. Tuvimos casos sospechosos mayormente. Ujú. Yo soy más asiduo del Sanco del Trébol, estoy en el área de terapia intensiva y se activaron los protocolos muchísimas veces en el Trébol, pero no hubo ningún caso positivo todavía. Así a diferencia del Trébol, que antes te mencionaba San Jorge, perdón, y el Trébol Sí. sí ya hubo caso internado, hubo un caso de terapia intensiva, una mujer grande de 60 y pico, de 69 años, si no me equivoco, con antecedentes, que bueno, terminó falleciendo en terapia intensiva De en María poco tiempo, Susana. de María Susana, exactamente. Eh, y bueno, ya justo me preguntabas, Iván, con respecto a eso, tanto a mí y a Mariano Lombardo, un Ujú. compañero y muy amigo mío de la terapia de San Jorge, muy buen profesional, persona, etcétera. Trabajamos mucho codo a codo allá en San Jorge. Nos ofrecieron ser refuerzos justamente por la pandemia. Nuestros cargos se llamaban cargos COVID, de hecho. Ujú. Empezaron siendo por 3 meses y supuestamente se extendían a 4 o 6. Pero bueno, dada la negativa tanto del director de Sanco como de dos médicos que no voy a nombrar porque la gente ya sabe quiénes son en la región, en el Sanco del Trébol, no nos posibilitaron a nosotros entrar casi a trabajar. Yo hice solamente 6 o 7 guardias de reemplazo de un médico que estaba en Rosario de licencia. Eso fue todo lo que pude cumplimentar, por lo cual con tanto Mariano Lombardo como yo, que es mi compañero, es terapista también al igual que yo, decidimos presentar una renuncia porque estábamos cobrando horas de guardia que no estábamos pudiendo devolver justamente con trabajo, con horas de guardia activas. ¿Sí? Entonces, bueno, decidimos presentar la renuncia la semana pasada y bueno, todavía no hubo mucho revuelo en el Trébol, en el Sí. Sanco, toda la región, porque de ese Sanco dependen 7 subregiones, o sea, no es solamente el Trébol, y bueno, Claro, son una microrregión es el una Santo Trébol. Sí. exactamente, es un centro de derivación importante de esta microrregión, y bueno, hay poco personal de terapia intensiva, que es en todos los canales de televisión uno ve lo que más se cuenta son las camas de terapia intensiva, porque no teniendo esa posibilidad, los pacientes, si se llena la terapia intensiva y queda solamente el piso, muchos pacientes o se colapsa el piso también, o sea, la sala general, eso es lo que más se teme, donde los pacientes empiezan a morirse en su domicilio o donde fuere.
Agustín, ¿y cuál fue el motivo de no poder tomar las guardias cuando vos y tu colega se presentaban? Exacto, fue un problema interno entre estos dos médicos que trabajan, que tienen la mayor cantidad de guardias y de horas de la terapia de San Juan Trébol, con la dirección. O sea, la dirección nunca tuvo la autoridad necesaria o la resolución o ser resolutivo, digamos, y poder garantizarnos a nosotros tal día de guardia fijo. Nunca se logró en 3 meses que tuvimos de diálogo, nunca se logró eso, así que nosotros decidimos dar un paso al costado. No por el hecho de no querer trabajar en plena pandemia, todo lo contrario, nosotros los terapistas somos los que estamos en la primera línea, recibimos los pacientes más graves. Y yo en San Jorge sigo haciendo muchísimas guardias, de hecho estoy cubriendo a veces compañeros que han hisopado, que gracias a Dios dieron negativo, pero cubriendo mucha cantidad de guardias allá, que la situación va a ser igual que el Trébol o peor, porque San Jorge es un centro de derivación y si colapsa el Trébol, primero van a derivar a San Jorge y después se derivará a las grandes ciudades si se puede, pero es más o menos lo mismo, o sea que trabajar estamos trabajando en terapia intensiva semanalmente, a veces 2 o 3 guardias por semana. A lo que voy con esto es que no es que uno se negó a hacer guardias por el contexto de pandemia que tenemos, ¿no? Fue simplemente un problema interno del Sango del Trébol y de la gente de terapia intensiva con el director. Y bueno, la comisión ejecutiva quería que nosotros trabajemos y en parte de los médicos de terapia y el director no pudieron llegar a un acuerdo como para que nosotros ingresemos a hacer guardias fijas mensuales, que es lo que tenían previsto, lo que estaba previsto para nuestros cargos. ¿Es irrevocable esa decisión o puede Si haber ellos, alguna negociación ahí? puede haber alguna negociación, pero bueno, debería ser una negociación seria, porque para graficar la situación, a nosotros el director del hospital nos decía, el viernes por ejemplo, me decía a mí, el lunes tenés que hacer tu guardia, ¿no? Claro. Y el domingo a la noche me llamaba y me decía, no, al final no la tenés que hacer, porque no se podía poner de acuerdo. Y nosotros tenemos otros compromisos, no solamente el Sango del Trébol. Yo trabajo en San Jorge, acá, bueno, trabajo en Rosario en la terapia intensiva de italiano y de otros lugares también. Ahora no estoy yendo por el tema del contexto de pandemia, estoy viajando poco, pero bueno, uno tiene muchos otros compromisos. ¿Te sorprendió estos casos de María Susana y Piemonte dispararse tan rápido? No, realmente no me sorprendió, porque era muy raro que en todo el departamento de San Martín no haya ningún caso. Probablemente haya sido falta de testeo de pacientes asintomáticos, etcétera, que por ahí quedan subdiagnosticados y no tenemos positivo. Ahora sí se supo por el nexo epidemiológico de una persona, María Susana, se hisoparon, se estudiaron y dieron positivo, y después, bueno, María Susana tuvo contacto con gente de acá y tuvimos casos positivos acá también, que son si nosotros hacemos una relación de la cantidad de casos con la población actual, es muy grande, porque tenemos mucha cantidad de casos para una población muy escueta. Por lo cual sí preocupa realmente. Es fundamental la responsabilidad de cada persona, porque lo venimos viendo en televisión hace muchísimos meses, y por más que los médicos le digamos y demás, está en cada uno ser responsable y decir, bueno, si estuve en contacto con un positivo, con un sospechoso o lo que fuere, aislarme, quedarme en mi casa, llamar al hospital es fundamental. Nosotros se lo decimos a toda la gente que llamen, porque lo que se trata de evitar es el colapso del sistema sanitario y de que un montón de casos sospechosos o positivos acudan directamente y se contagien otros, nos podemos contagiar nosotros, otras personas que están sanas. Por eso la idea es siempre el llamado telefónico, digamos, hacer un llamado telefónico al hospital. Nosotros le brindamos todo el apoyo a la gente que lo necesite, que está con una infección activa, con síntomas, etcétera, y obviamente que se tienen en cuenta los antecedentes del paciente, la edad, los antecedentes, si puede hacer complicaciones o no. En esos casos se internan si es un paciente con antecedentes de mayor de 65 años, por ejemplo, pero personas jóvenes, muchos transcurren la infección con síntomas leves, digamos, o sea, los síntomas típicos de una gripe o de un resfrío. Hay algunos que son más particulares de este virus, que son como la anosmia, la falta de olfato, la falta de sentido del gusto, y algunos que son más típicos. Pero el resto de los síntomas de la enfermedad son los síntomas típicos de cualquier síndrome gripal, de un resfrío común, bueno, la fiebre, que la puede dar un montón de patologías, etc.
Trabajando en Rosario, me imagino que seguirás al instante la información, Agustín. Da la sensación que puede colapsar en cualquier momento. Sí, exactamente. El tema de camas, sobre todo. Hay mucho miedo. Yo estoy en varios grupos de médicos de terapia intensiva, sobre todo compañeros míos que han de residencia. Claro. Otros médicos se han hecho grupos de terapia intensiva para reclamar justamente por los terapistas, ya que hoy por hoy son la primera línea y son fundamentales y no tienen el reconocimiento, no solo económico, de un montón de tipos, y por eso se han armado muchos grupos. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es la SATI, también está reclamando por los médicos de terapia, etcétera. Y sí, ahí ya hay. Yo tengo compañeros míos de residencia, jefes de la terapia del italiano, que ya están positivos. Ayer justo leí una información que hay matriculados, hay alrededor de casi 14.000 médicos en Rosario y ya hay 300 infectados. O sea que la situación con el personal de salud en el país generalmente es bastante preocupante, porque se han infectado con mucha cantidad de personal de salud, hay muertos también. Tanto yo tengo la teoría, en realidad lo he leído en varios lugares, de que la exposición a un paciente positivo, más en terapia intensiva, al estar expuesto, por ejemplo, un médico de Chaco que terminó muriendo, tenía 50 años y era hipertenso, o sea, no era una persona que tenía múltiples antecedentes o que estaba muy mal, era una persona relativamente joven, con un solo antecedente, y lo que se cree es que él estuvo, como hay pocos médicos terapistas en todo el país, estuvo en contacto con pacientes positivos durante casi 96 horas seguidas de guardia, se quedó sin equipo de protección personal y tuvo que trabajar en la vía aérea de pacientes infectados y terminó. La carga viral de ese médico fue más alta que la posibilidad que le dio su organismo de producir anticuerpos para contrarrestar la enfermedad. Entonces terminan falleciendo. Hay muchas teorías que dicen que justamente cuando uno está mucho tiempo en contacto con un positivo, tiene más chance de hacer una infección grave, ¿no? Agustín, ¿cómo ves lo del SANCO de nuestra localidad? No, en el SANCO de nuestra localidad realmente se está trabajando de manera bastante organizada. Se hizo, la verdad que la directora Melina Murano hizo una especie de cuadro sinóptico con todos los pacientes positivos, los contactos, que la verdad que me pareció un trabajo brillante porque de esa manera podemos aislar a los sospechosos, ¿no? Muchas veces no se puede hisopar a todo el mundo. Entonces, ¿qué se hace? Se aísla a los sospechosos, los que tuvieron contactos estrechos con positivos, y se los deja en su casa. Y algunas personas, bueno, optan por hacerse los test privados, a otras se les pide si empiezan con síntomas. La única forma de hacerlo por el público es que estén sintomáticos, que tengan un nexo epidemiológico y algún síntoma de los síntomas típicos, que es fiebre o febrícula mayor a 37,5 y un síntoma respiratorio, que es muy abarcativo, o sea, hay muchos pacientes. Agustín, cuesta entender que desde marzo que comenzó la pandemia que no podíamos prever que cuando llegara el pico tuviéramos los resultados de los hisopados más rápidos. Hay hisopados del 2 de septiembre que todavía no tenemos resultados aquí. Sí, increíble. Eso tiene mucho, está muy buena la pregunta, tiene mucho que ver con respecto a que colapsó Rosario, porque los hisopados del sector público van al CEMAR en Rosario, y el CEMAR obviamente que no solamente recibe la muestra de toda la provincia de Santa Fe, sino que tiene las muestras propias de Rosario. Sabemos que Rosario está teniendo entre 300 y 400 casos por día, por lo que colapsó el sistema. Después están los test rápidos, pero bueno, como cualquier estudio en medicina, más rápido es el test, menos especificidad y menos sensibilidad tiene. Por eso a veces los test reales son los que demoran un poco más de tiempo. El rápido puede dar falsos negativos, o falsos positivos. El gran problema son los falsos positivos, no sería tanto porque uno se dice, el falso negativo, la persona sigue circulando. Eso es lo más temido. Pero bueno, eso pasa con todo test rápido. Mientras más rápido es, menos específico. Y bueno, sí, se entiende totalmente el colapso porque es un solo lugar de Rosario que está haciendo todo de la provincia. Si hubiesen más efectores públicos que hicieran test, sería bastante más diligente la cuestión. Pero sí, la pregunta está muy buena porque la gente por ahí está en la ventana del contacto con el positivo o del inicio de los síntomas hasta que tiene el resultado, y a veces si dan vuelta en ese periodo de tiempo es cuando hacemos el lío, ¿no?
Rápidamente, Agustín, tuviste que maniobrar con el tema del hogar de ancianos Don Carlos, ¿no? Sí. Los nonos son factor de riesgo permanente. Exacto, exacto, sí. Venimos, esa pregunta también es fundamental. Venimos desde el 20 de marzo, tuve yo y acompañado por Nelia Murri, que es la administradora, y la parte de la Mutual también, toda la gente de la Mutual, decidimos blindarlo al geriátrico de alguna manera. Ya, ¿qué significa esto? En realidad no es una decisión nuestra sola, es a nivel país la decisión. Pero hubo muchos casos en geriátricos, ¿eh? Hubo muchos casos y muchos no nos muertos. O sea, Sí. el lugar de más riesgo de muerte es en un geriátrico porque están todos en un lugar no hacinado, por decirlo de una manera, pero por más que la estructura sea grande, pero conviven todos los días, todo el tiempo ahí. Entonces, el ingreso del virus sería letal para muchos de ellos, o muchos terminarían hospitalizados, se les colapsaría también el sistema de salud, porque serían muchos pacientes de golpe que habría que ingresar al sistema de salud, sea sala general o sea terapia intensiva. Entonces la decisión que se tomó fue blindarlo, cerrarlo de un inicio. Los familiares no están pudiendo entrar. Yo agradezco mucho, ya hicimos reuniones con los familiares, la buena predisposición de parte de ellos, porque se entiende, o sea, ellos están ahí, los ven por una ventana a veces, ahora estamos construyendo una puerta donde pueden no estar en contacto, pero por lo menos verse más cerca. Pero bueno, después empezó todo el tema de los casos acá en Piamonte, una probable circulación comunitaria, y la decisión que tomé fue, en realidad lo mío fue la decisión y la iniciativa, pero el gesto heroico es de las empleadas del geriátrico que decidieron quedarse 4, 5, 6 días, 3 empleadas o 4, asistentes de gerontológicas y cocineras van y vienen. Las cocineras sí van y vienen, pero porque la cocina Está separado, está claro. separado del resto, no entran en contacto con ellos. La comida la llevan las chicas, las asistentes gerontológicas y le dan de comer. Pero el acto heroico que tienen que estar haciendo ellas es que están viviendo ahí, con los nonos. O sea, están cama adentro, viven ahí, para disminuir al máximo la rotación de personal. Entonces, y ver qué va pasando con la circulación viral acá en Piamonte, de paso. La idea es que sea semanal eso, Agustín. La idea es que sean, sí, yo en realidad cuando yo pedí esta medida, sé que es algo que no es exigible, Claro. pero ellas, bueno, fue de motus propio, ellos tuvieron una muy buena iniciativa, vuelvo a repetir, es un trabajo casi heroico porque hay que estar 4 o 5 días viviendo en el puesto de trabajo, y me sorprendieron gratamente, enseguida respondieron todas y se organizaron para estar trabajando ahí adentro, y la verdad que sí, es una medida ejemplar que ellas, una actitud ejemplar la que están teniendo para proteger la franja etaria de mayor riesgo, que son los abuelos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. No sé si resta algo, sobre todo el tema protocolo o algo para decirle a la comunidad o a la gente de la región que nos está viendo, Agustín. No, básicamente pedirles encarecidamente que se responsabilicen en la actualidad, que bueno, uso de tapaboca, distancia social, lavado de manos, es lo único que hay para prevenir esto, hasta que no tengamos una vacuna, un tratamiento, hay mucha corriente de tratamiento, pero bueno, hasta que no tengamos uno específico, esto sigue siendo una pandemia y no se ve el fin, digamos, se vio el inicio, pero no el fin, porque ¿cómo se termina? El fin es con un tratamiento efectivo o con una vacuna, y todavía no hay ninguna de las dos cosas. Así que depende de la responsabilidad de cada uno. Nosotros no vamos a colapsar si hay mucha cantidad de contagios de golpe y con pacientes grandes, antecedentes graves. El sistema de salud va a colapsar, eso es con certeza que va a ser así, y bueno, dependemos mucho de la responsabilidad y del compromiso de cada persona, ¿no? Gracias por la gentileza, doctor. No, gracias a vos, Iván, por favor.